Hola, ¿qué tal? Konnichiwa minasan, Genki desu ka, bienvenidos a la versión remasterizada de Razi Academy y las lecciones de Razi Sensei, que soy yo. Pequeña explicación, realmente llevo haciendo esta academia, la academia online que estáis empezando hoy, lleva ya muchos años, desde 2013 la empezamos y este primer nivel lo estoy resubiendo ahora en 2018 porque ya después de muchos años, ya después hice muchos más cursos, ¿vale? Empecé por el 1, ahora tenemos 7 y más que están creciendo. Y pues eso, después de muchos años pues me he dado cuenta de que había nuevas formas de enseñaros el japonés. He aprendido todos esos pequeños detalles que más o menos ya sabía, pero he aprendido más aún lo que más os cuesta, dónde soléis fallar más, qué necesita una explicación extra o incluso alguna cosilla que se me había olvidado explicar. Entonces he decidido rehacer solo el nivel 1 al completo, que es el nivel más importante, es donde empezamos, donde nos introducimos en el mundo del japonés. Por ello he decidido hacer este que podemos llamar nivel 1 remasterizado, ¿vale? Igual que las películas se remasterizan en HD, la Razi Academy también. Entonces, bienvenidos y vamos allá. Estamos empezando con el mundo del japonés. El japonés es un idioma muy interesante, muy complicado entre comillas, y muy fácil realmente también, ¿vale? Sé que al principio decir esto decís, pero ¿cómo va a ser fácil el japonés si es de los idiomas más complicados del mundo? Parece que sí, pero realmente no. Poco a poco en estas lecciones que vamos a ir viendo en este primer nivel 1, en las 12 lecciones, os vais a dar cuenta que hay muchas cosas no tan complicadas en el japonés y en solo estas 12 primeras lecciones vais a saber ya en 3 meses más o menos hablar japonés, muy básico por supuesto, pero vais a saber hablar japonés, vais a más o menos entender japonés, vais a poder leer entre comillas japonés. Todo esto en solo 3 meses, ¿cómo es posible? Pues porque Razi Sensei está aquí para ello. Entre otras cosas, la gramática japonesa es bastante más básica que la nuestra, que lo que nosotros estamos acostumbrados, porque, por ejemplo, no hay género, no hay número, los verbos no tienen prácticamente conjugaciones. En un solo minuto vamos a aprender a decir los verbos en presente, en pasado y en negativo, todo a la vez en un solo segundo. Y en español, imaginaos lo complicado que sería saber todo eso, ¿no? O sea, para nosotros podemos decir que para los hispanohablantes hablar japonés es infinitamente más fácil que para un japonés aprender español, ¿vale? O sea que nosotros estamos en el lado bueno. Lo malo, vale, los kanjis, la escritura, la lectura y kanjis, sí, eso hace que el japonés sea mucho más complicado. Pero bueno, esa es otra parte, eso ya es tener más o menos paciencia. En cada lección vamos a ir aprendiendo nuevas formas de escribir, kanjis ilimitados, y vamos a ir aprendiendo muchas cosillas. Vale, ¿por dónde empezamos? Pues vamos a empezar por lo más básico. Las 3 formas de escritura que tiene el japonés. ¿Vale? El japonés se puede escribir de 3 formas diferentes. De hiragana, en katakana y en kanjis. Posiblemente todo os suene un poquito, me extrañaría que estuvieseis viendo este vídeo sin haber escuchado jamás ni una sola palabra del japonés. Casi seguro que os gusta un poco el anime, suelo poner ejemplos de animes y de mangas y demás, de videojuegos. Un poco más o menos os sonará la existencia de todo esto, ¿vale? Hiragana, katakana, kanjis. Vamos a ver, para empezar, un pequeño ejemplo de cada uno de ellos. Os voy a escribir la palabra coche, que en japonés se dice kuruma. Pues en hiragana vamos a hacer ku, ru, ma. Vale, esto es hiragana. Os acabo de escribir en hiragana la sílaba ku, la sílaba ru y la sílaba ma. En japonés, a diferencia de nosotros que tenemos un abecedario, nosotros usamos letra por letra, ellos no existe letra por letra, ellos tienen silabarios, ¿vale? El hiragana es un silabario, o sea, ellos tienen a, i, u, e, o, las vocales sí están sueltas, y luego tienen ka, ki, ku, ke, ko, y luego tienen sa, si, su, se, so, y luego tienen ta, chi, tsu, te, to, ¿vale? Solo funcionan por sílabas juntas. Entonces para un japonés no existiría, por ejemplo, solo una letra, la letra C, que conocemos nosotros. Para ellos no existe, o la letra B. Ellos siempre va a ser, normalmente, pues, ba, o bi, o bu, o be, o bo, lógicamente, ¿vale? Kuruma, os lo voy a escribir solo hoy, también en románico.
Esto, cuando escriba yo así, que no voy a hacerlo nunca, esto se le dice románico, que es nuestras letras, ¿vale? Nuestra forma de escritura, mientras que esto, en este caso, es hiragana. Vale, en japonés es que un segundo mi cerebro y románico en japonés se dice romaji, ¿vale? Por si acaso se me escapa a veces la palabra en japonés, porque a veces mezclo mucho el español y el japonés, ¿vale? Entonces nuestro romaji son nuestras letras, esto es hiragana. Luego tenemos el katakana, por otro lado, que sería, el katakana solo se usa en japonés para escribir palabras extranjeras, ¿vale? Por ejemplo, la palabra kuruma, que es una palabra japonesa, no se usaría nunca en katakana. La podría escribir yo para enseñároslo, pero en japonés no se usaría jamás la palabra kuruma en katakana. Pero, por ejemplo, mi nombre, Raúl, sí, porque Raúl es un nombre extranjero. Entonces la vamos a escribir en katakana. Ru. ¿Vale? Aquí pone, he escrito un ra, un u y un ru, porque, y así ya lo aprendemos ya de paso, en japonés no existe la L, ¿vale? Ese mito que dice que los chinos pronuncian las R's como L's, resulta que en japonés es totalmente al revés. Que el mito ese chino es mentira también, pero que es al revés en japonés. O sea, en japonés las L's no existen y se pronuncian como R's, ¿vale? Entonces mi nombre, que es Raúl, se convertiría en Raúl, pero como ellos tampoco saben decir una L o una R al final sola, se le añade una U, Raúl. Tampoco saben pronunciar la R fuerte, por eso no soy Raúl, sino Raúl. ¿Vale? Y bueno, pues esto es katakana. El katakana no lo vamos a aprender todavía, eso lo dejo para la lección 5 o 6. Entonces, de momento, vamos a empezar solo centrándonos con el hiragana, ¿vale? Y con algún kanji suelto que os voy a ir enseñando. Vamos a ver también un ejemplo del kanji, por ejemplo, de coche. El kanji de coche se escribe así: un trazo, dos trazos, tres trazos, cuatro trazos, cinco trazos, seis trazos y 7 trazos. Esto que acabo de escribir aquí es exactamente lo mismo que esto. Es kuruma, o sea, se lee kuruma. Este es el kanji que tiene significado de coche. ¿Por qué existe todo esto? Pues porque los japoneses son muy complicados. Ellos primero empezaron con la escritura que trajeron de China, o sea, los kanjis. Ellos vieron los kanjis y les gustaron. ¿No? ¿Cómo molan los kanjis? Vamos a escribir como los chinos, en kanji. Pero luego dijeron, pero vamos a hacer también nuestro propio idioma, ¿no? Entonces ellos inventaron su hiragana para sus propias palabras, para cosas que no existían kanji en ese momento, o realmente no estoy seguro por qué, pero bueno, inventaron el hiragana. Y por otro lado, inventaron también el katakana para palabras que no fuesen japonesas, que no supiesen pronunciar o que tuviesen un significado raro para el extranjero, ¿vale? O sea, por eso existe hiragana, katakana y luego kanjis. En el idioma japonés se usan las tres cosas a la vez, ¿vale? O sea, podéis estar andando por la calle y ver una tienda con un letrero escrito en katakana, podéis mirar al lado y ver un letrero en kanjis y puede tener el cartel luego escrito en hiragana también. Incluso se pueden mezclar en una sola palabra, puede empezar con un kanji y luego seguir con hiragana, o se puede hiragana y katakana. Hiragana y katakana es más raro, o sea, una misma palabra es muy raro que tenga hiragana y katakana juntas, aunque alguna extraña hay. Pero bueno, por lo general no. Pero bueno, que es importante saberlo todo. De momento ya digo, hoy vamos a empezar aprendiendo el hiragana al completo, ¿vale? En una sola lección vamos a aprender todo el hiragana. Y también voy a aprovechar para enseñaros un poco las pequeñas mínimas diferencias que tenemos en pronunciación, porque realmente el japonés se pronuncia prácticamente igual que el español, por eso para nosotros no hay nada que no sepamos pronunciar. Por eso digo que desde este mismo día ya vamos a poder estar hablando japonés y vamos a estar pronunciando bien. Solo hay algún que otro pequeño sonido que suena un poco diferente. Vamos a aprender el hiragana completo y lo vemos sobre la marcha. Pues ya he preparado la pizarra, ¿vale? No se me da muy bien hacer líneas rectas, se nota. Ahí. Vamos a empezar con la A. Me queda un poco raro, mejor que sobresalga un poquito por arriba, sí. Vale, cada persona tiene una forma de escribir diferente, ¿vale? Y yo no es que me caracterice por tener una letra súper bonita, por eso, bueno, más o menos mis hiraganas voy a intentar hacerlos lo mejor posible. Y también un punto muy importante
Hay gente que aprende el hiragana por su cuenta y lo aprende con los trazos diferentes. Yo, por ejemplo, soy ese ejemplo. Yo aprendí el hiragana por mi cuenta hace un montón de años y yo me inventé el orden de los trazos, digamos. Normalmente en japonés es importante hacer el orden de los trazos correcto, pero para el hiragana y el katakana tampoco es tan sumamente importante. Para los kanjis sí que es necesario y sí que esos los vamos a aprender a rajatabla, trazo por trazo, cómo se debe hacer. El hiragana hoy os lo voy a escribir bien como se debe hacer, pero posiblemente ya a medida de las siguientes lecciones, cuando me pongo a escribir rápido, no lo voy a pensar y a alguno se me va a escapar algún trazo diferente. Eso es porque yo me acostumbré a escribirlo de otra forma. Quiero decir que si a ti se te es más fácil escribir un trazo diferente, bueno, para el hiragana se puede permitir. O si te sale un poco diferente, ya veis, yo mismo en este se me había quedado el palito un poco corto, he hecho un trapi poniéndolo ahí, pero realmente debería de ser solo un trazo. A este se hacen 3 trazos. Y es el A, como hemos dicho, vamos a ponerlo aquí también. Uy, uy, uy. A. Sigamos con el I. I se hace solo con 2 trazos, uno por aquí y otro por aquí, ¿vale? I. Tened cuidado porque luego el I es prácticamente igual que el I, pero con el palo más largo. Y soléis confundiros bastante y a veces no se está muy seguro si es un I o un RI lo que habéis escrito. ¿Vale? A, I, U. El U se hace un palito aquí y otro así. Esto es el U. Seguimos con el E. Un par aquí. Es una especie de Z con, no sé, con un tracito así. Esto yo también por mi cuenta cuando me la aprendía pues me iba buscando mis formas de memorizar así raras. Siempre cada uno se busca sus trucos de ¡ay, cómo era el E! ¡Ah, es como una Z rara bailando! Pues cada uno luego se crea sus formas de saber hacer todo esto. Terminamos con el O, que se hace así. 1, 2, 3. El O, tened cuidado porque se parece muchísimo al A, pero con un palito arriba aquí y siendo esto solo un trazo, ¿vale? Si recordáis el A hemos hecho esto, que eran 2 trazos, y luego hemos hecho esto, y el O, realmente todo esto es uno solo, y luego el palito. No se os olvide nunca el palito, porque si no ponéis el palito se confunde demasiado con el A. Entonces esto tenedlo en cuenta. Vale, hemos terminado la primera fila. Vamos a seguir con la siguiente, que son las Ks. Vamos a ponerlo aquí también, por ejemplo. Estos son. Vamos a seguir con las Ks. K. 1, 2, 3. Esto es el K. El aquí también. 1, 2, 3. Este ya lo veréis cuando aprendamos katakana, pero se escribe exactamente igual en katakana. Hay algunos que en katakana y en hiragana se escriben exactamente igual, o sea que luego cuando aprendamos el katakana en la lección 5 será mucho más fácil que estar aprendiendo nuevo uno desde cero. Ki. 1, 2, 3, 4. Un dato importante de este. Es muy común que veáis el ki también así. Todo junto, en vez de tener este huequecito aquí. Originalmente, el ki original, el bueno, es este, ¿vale? Tiene que ser así, son 4 tracitos con el hueco aquí. Pero es cierto que los japoneses normalmente escriben así, porque la forma de escribir rápido, digamos, pues al final terminas antes. Yo lo suelo escribir cerrado, ¿vale? O sea, yo suelo escribirlo así. ¿Vale? Os lo aviso para que cuando en otras lecciones veáis que escribe alguno así, digáis, oye, pero si eso es diferente al kanji que nos habías enseñado, o sea, al hiragana. ¿Vale? ¿Alguna vez me lo habéis preguntado? ¿Cuál es la diferencia entre cuando está junto o separado? Son exactamente iguales, solo que depende de cómo escribe cada uno. Ki. Seguimos con el Q, que es muy sencillo. Antes lo hemos visto cuando he escrito Kuruma, ¿vale? Simplemente esto. Este no tiene ningún misterio. ¿Qué? ¿Qué se hace así? Un palo por aquí, otro por aquí y otro por aquí. ¿Vale? Esto es el que. Uy, que
ver, me ha salido. ¿Ves? Ahora me ha salido mi coletilla mala, ¿vale? Lo he hecho mal ahora. No sé si os habéis fijado que lo he hecho desde abajo arriba. Eso en el japonés no se puede hacer. Siempre es de arriba abajo. Pero se me ha escapado porque yo aprendí a escribirlo rápido así, ¿no? Porque sí, ya que tengo la mano arriba, pues la subo. Termino antes. Pero eso está muy mal. No hagáis caso a vuestro sensei en esto. Y terminamos con el ko, que es más o menos como el ke, pero tumbado. ¿Vale? O como el símbolo de igual, no sé. Mira, hacemos este así. Y luego por aquí así. Ko. Kakikuke ko. Seguimos con los sas. Sas y sucesor. Vamos a poner la S aquí. El sa es muy curioso, mirad. 1, 2, 3. Se parece muchísimo al ki. Son prácticamente iguales, solo que el ki tenía 2 trazos horizontales y el sa solo 1. Y igual que antes, también hay mucha gente que lo escribe todo junto, yo incluido, ¿vale? Son exactamente iguales. Sí. Aquí llegamos al primero que se pronuncia diferente a nuestro idioma. Este no es sí, no es sí, es sí. Si en japonés no existe sonido sí, como diríamos nosotros un sí, es sí, ¿vale? O sea, cualquier palabra que lleve un sí, siempre va a ser sí. O un nombre, como el famoso Takeshi, Takeshi Kitano, no es Takeshi, es Takeshi. O Shingo, por ejemplo, que es semáforo, Shingo, ¿vale? Es sí. Sí. Su. El su se hace así. Entonces por aquí. Y otro así. Ahí con el rabito de cerdo que decía yo siempre. Hay varios que tienen este pequeño rabito y ya me los aprendí yo siempre recordando. Ah, los del rabito de cerdo, sí. Su. Se. El se se hace así. Otro por aquí, otro por aquí y otro así. Esto es se. Uy. Y para terminar, el so es solo un trazo. Es todo sin levantar el lápiz del papel. So, pum, 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 como una especie de Z y C. Una Z y una C todo junto es un so. Ya llevamos 3. Venga, faltando menos. Seguimos con las tas. Ta. Ta. Se hace así. 1, 2, 3, 4. Esto es ta. A veces se me quedan un poco torcidos, porque como yo tengo que escribir torcido, no estoy totalmente recto, pues a veces me quedan un poco extraños, lo siento. Ta. Tened cuidado con el ta, porque me he fijado que soléis fallar bastante. Si os fijáis, esta parte de aquí es exactamente igual que el ko. Pero a veces lo hacéis muy grande. Lo hacéis en plan así. Y se confunde mucho, porque no estás seguro si esto es otra cosa y aquí hay un ko o es un ta. Tenéis que tener en cuenta en hacerlo eso. El ko es en la parte de abajo, más pequeñito, ¿vale? Si el ta es esto, pues el ko tiene que ser así, el ko, el mini ko que forma el ta, ¿vale? Tened cuidado con ese punto. Chi. Este tiene 2 curiosidades. Primero, no he dicho ti, he dicho chi. Y lo he dicho bien, sí. En japonés no existe el sonido ti. Entonces, misteriosamente el ti se convierte en chi. Tampoco existe, por otro lado, en el hiragana. Bueno, sí que existe el chachichu, checho, el che sí que no, pero bueno, eso lo explico después. Pero digo, en esta fila está chi, no es ti, pero es chi. Y se hace exactamente igual que el sa, pero invertido. Y igual que todos estos, también hay gente que lo escribe todo junto, ¿vale? Pero bueno, lo vamos a hacer separado. Y eso, tened mucho cuidado porque se confunde muchísimo al principio el sa con el chi. Porque como son iguales pero uno al revés, siempre vais, ay, ¿cuál era el que se escribía al derecho y cuál al revés? Yo me lo aprendí con que el chi era el que más se parece al número 5, ¿vale? Chi es 5. Chi, chi, chi. El número 5 es chi. Y el que está al revés es el sa. A veces también, gracias a que se parezcan, os ayuda mucho a recordarlo. Porque a veces a lo mejor no recordáis el chi, pero recordáis el sa. Y decís, ah, que es igual pero al revés. Ahí está el truco. Ta, chi, tsu.
Nos vienen ahora seguidos los especiales. Tampoco existe tu en japonés. Es tsu. ¿Vale? El sonido tu como tal no existe en el japonés. Solo se puede hacer luego con el katakana. Pero con el hiragana y en palabras japonesas jamás vais a ver una palabra que se diga tu. Siempre va a ser tsu. Además, este es importantísimo porque se usa muchísimo para algo que os voy a contar al final. Vamos a escribir aquí. Se parece mucho al u, pero sin el palito de arriba, ¿vale? Tsu. Y ya digo, es especial, recordadlo bien, apuntároslo, tomad nota, espero que estéis tomando nota de todo esto. O bueno, podéis ver una vez el vídeo entero y luego volver a verlo una segunda vez, esta vez tomando notas. Ta, chi, tsu, te. Ahora ya sí, al fin, llegamos a lo normal. Te es un trazo y es así. ¿Vale? Este siempre me pareció facilísimo porque se parece a una T de verdad. O sea, se parece que estamos escribiendo T en nuestras letras, ¿verdad? Pues este no se suele olvidar, el T. Y para terminar tenemos el to. Un palito así y otro así. Esto es to. ¿Vale? O sea que de esta fila el ta, el te y el to son normales. Los otros dos son chi y tsu. Dicho esto, podemos pasar a la fila de las Ns. Nani no neno. Esta no tiene ninguno especial. El na se hace así. 1, 2, 3, 4. Qué pequeño me ha quedado con el espacio grande que tengo. Hacerlo grande otra vez. 1, 2, 3, 4. ¿Vale? Lo mismo que os he comentado antes con algún otro, tened cuidado, tenéis que hacerlo todo más o menos que quede cuadrado, ¿vale? Esto no os lo he explicado al principio, os lo explico ahora. Intentad que vuestros hiraganas sean más o menos cuadrados. Imaginad en vuestro cerebro, voy a dejar el na escrito ya aquí. Vuestro cerebro que cree una plantilla cuadrada para que no os queden cosas muy raras. Por ejemplo, que no os pase esto, un A increíblemente alargado, no. O que os pase lo contrario, que os quede súper ancho, también queda muy raro. Siempre hay que hacerlos más o menos, pues eso, en nuestro cerebro imaginamos un cuadro, más o menos, no tiene por qué ser 100% exacto, pero más o menos un cuadro, y dentro pues hacemos pues el to que ocupe más o menos el cuadro entero, el A, ¿vale? Más o menos que siempre sean cuadrados. Y por eso es muy importante tener cuidado sobre todo con los que estamos diciendo que tienen cosas dobles, como el ta o como el na, para que no os quede algo demasiado grande comparado con el otro. El na se hace aquí, se hace más o menos así, que tenga más o menos un formato todo igual, sin esto ser demasiado grande o esto demasiado alejado. Alejado también es un punto importante, que a veces me doy cuenta que gente escribe el ta, por ejemplo, así, en plan dejando demasiado hueco en el centro, y esto ya hace que no sea cuadrado, ¿no? Porque ya ha quedado muy alargado, entonces hay que tenerlo en cuenta y ponerlo siempre lo más cerquita posible. ¿Vale? Seguimos con el ni. Ni. El ni se parece muchísimo al ta, solo tiene dos diferencias al ta. El ta tenía un palito aquí arriba y no tenía este rabito aquí abajo, ¿vale? Que esto a veces parece que no está ahí, pero son detalles importantes también, ¿eh? O sea, el ni se hace siempre con el rabito y luego ponemos ya así un ko pequeñito al lado, ¿vale? Ni. Nu. El nu es complicado. El nu hacemos primero esto y luego todo esto. ¡Uah! Parece una especie de ratoncito. No sé por qué a mí siempre me recordaba un ratoncito con el rabito de cerdo este que hemos visto antes. Ahí son solo dos trazos, uno así y luego otro que da toda la vuelta así. Tened mucho cuidado con este porque luego vamos a ver uno que se parece muchísimo. Este es nu. Seguimos con el ne, que también tiene un trazo más o menos nuevo, que vamos a ver en otros dos también diferentes. El ne es, primero se hace esto y luego se hace todo esto. Me ha quedado gordísimo, ¿vale? Me ha quedado muy mal. Esto no nos vale, voy a hacerlo otra vez. ¿Veis? Para que veáis solo con mirarlo, digo, joder, que este parece que está como embarazado. Vamos a hacerlo bien, otra vez. Palito aquí. Ahora ha quedado mucho mejor, ¿vale? He bajado más este otro trazo para que quede más normal. Pues esto es el ne.
También tened mucho cuidado con este porque el wa y el ere se escriben muy parecidos a este, ¿vale? O sea que tenedlo en cuenta. De momento solo hemos visto el de, o sea que recordad este. Uy. No, y nos falta solo el no. El no es muy muy sencillo. Es un círculo partido así. No sé por qué, pero la verdad es que para mí el no fue el hiragana de los más sencillos que me aprendí. O sea, es que como que es muy reconocible, es el único así tan redondito, tan mono, es como una especie de pokéball, no sé. Y encima se dice no, entonces es también fácil de recordar. Y seguimos con las H's, y aquí llegamos a otro punto importante de pronunciación japonesa. En japonés las H se pronuncian como para nosotros sería una J, o sea, el HA, nosotros vamos a leerlo ja en japonés, ¿vale? Y el ja es así y así, ¿vale? Ya se empiezan a parecer todos un poco y es cuando ya nuestro cerebro empieza a decir: Razi, ya te estás pasando con nosotros, que aquí hay demasiadas cosas y se nos empiezan a mezclar todas. Esto es cuestión de práctica, escribirla 1, 10, 50 veces y ya veréis como poco a poco vais diferenciando sin problemas cada una. Vale, ja. Le digo H-A, ja. Ji. Ji es solo un trazo y es así. Esto es Ji, H-I. Ji. Fu. Llegamos a otro especial. No existe Ju en japonés. H-U no existe. Es F-U. Fu. ¿Por qué? Solo los japoneses antiguos lo saben. Pero esto se lee fu y no ju, ¿vale? Otro de los especialitos de la casa. Y también este es de los que muchas veces vais a ver escrito así. Como si fuese un 3. Es lo mismo que antes. Es para ahorrarnos el levantar el lápiz un segundo. Pues lo hacemos todo junto. Yo suelo hacerlo también así, ¿vale? O sea que os aviso. Pero la forma original, supuestamente buena de hacerlo, es separado. G, H-E. Es muy fácil, es como una especie de tic al revés, ¿vale? G. Como se ríen los japoneses, G, 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 G. No escriben J-E como nosotros, ellos escriben H, G, 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 muchas veces este. Y para terminar, Jo. Jo. Este tened cuidado porque si os fijáis se parece muchísimo al ja. El ja es así y el jo es así. La única diferencia es este segundo palo que se le pone por aquí. O sea que son totalmente diferentes, aunque se parezcan tanto. Uno es ja, otro es jo. Y también un dato importante del jo. Es el único trazo de todo el hiragana que no sobresale rabito por encima, ¿vale? Lo digo porque a veces he visto que escribís el ja así, o el mo, que todavía no hemos visto, pero es... el palo tiene, siempre sobresalen por arriba. El jo es el único de todo el hiragana que no sobresale. Recordadlo. Venga, ya solo nos faltan cuatro filas más. Seguimos con las M's. Mami mu memo. Ma. No tiene ningún secreto. Ma. Mi. El mi tampoco tiene ningún secreto. Se hace todo esto. Es otra vez, parece una especie de Z, pero con, no sé, veo muchas zetas yo en el hiragana, o al menos las veía cuando empecé a aprenderlo. A ver, seguro que vosotros veis otra cosa. Mi. Mu. Como ha salido enorme este palo, no suele ser tan grande, y esto es que no se había borrado antes, ¿vale? Mu. Yo el mu lo aprendí porque era como el su, pero el rabito al otro lado. Si recordáis, el su hacíamos así y termina el rabito hacia la izquierda. Pues el mu era... no me voy para la izquierda, me voy para la derecha. Como los dos son terminados en u, mu y su, era una forma rara, curiosa para mí, para recordarlo. Mu. Me. Aquí llegamos al que os he dicho que se parecía muchísimo al nu.
el nu, si recordáis, el me se hace así. Casi igual al nu, que era con rabito de cerdo. El me es exactamente igual, pero sin rabito de cerdo. ¿Vale? Y para terminar, el mo, que lo he hecho hace un segundo. Bueno, me ha faltado, suele tener un rabito así un poquito más para arriba, me había faltado en mi trazo. Pues este es el mo. Mami mo, mo. Estos no tenían ningún especial. El siguiente sí que es un poco extraño. Vamos a las Y. Resulta que en japonés el Y y el Yi dejaron de existir hace muchos años. O sea, hace muchos años sí que existieron, pero dejaron de existir, por lo que para las yas solo aprendemos el ya, el yu y el yo. Eso que nos ahorramos, ¿no? El ya se hace así. 1, 2, 3. Ya. 1, 2, 3. Ya. Como he dicho, no existe Yi. No existe Yi. El Yu sí que existe. Y es así. Uy. El Yu siempre me queda muy raro. Me queda como gordo. Espera, intentarlo otra vez. Me ha quedado casi igual de raro que antes. Si de vez en cuando se escucha un pájaro de fondo, lo siento, pero tengo mis pajaritos y me es inevitable hacer que se callen y no me los puedo llevar a otro sitio. Están ahí cerrados, pero a veces pillan mucho. Vamos a ponerla aquí también. Y, como hemos dicho, Y tampoco existe. Y el yo se hace así. Uy. Yo. Vale, pues con esto tenemos el yo también. Cuidado con el ya, yo, yu, porque no se pronuncian exactamente igual que el que veremos después, ya, yo, yu. ¿Vale? Se pronuncian muy parecido y realmente yo ni siquiera sé muy bien diferenciarlos. Esto es algo que solo los japoneses lo saben diferenciar muy bien. Pero bueno, poco a poco lo iremos viendo. Vale, solo nos quedan ya realmente una fila completa, porque la segunda y última es la más corta también. Las R's. El arirurero. Si recordáis, os he dicho que las R's no se pueden pronunciar fuertes en japonés. No existe ra, ri, ru, re, ro. Solo es el arirurero. Y empezamos con el ra, que sería así. Ra. Este, aunque hace este trazo, no tiene la forma así como hemos estado hablando antes de otros, ¿vale? No, este sí que es así. Ra. El i. De este os he comentado cuando hemos aprendido el i. Hay que asegurarse de hacer este largo para que no se nos confunda con el i, que era el de la derecha más cortito. El de la derecha es más largo que el de la izquierda, por eso intentad hacerlo un poco exagerado. No hace falta, este lo he exagerado mucho, si veis aquí no lo he exagerado tanto, pero bueno, más o menos, para que es mejor a veces exagerarlo un poco que no equivocarse. Seguimos con el ru. Este la verdad es que también es bastante sencillo, porque es una especie de 3 con, no sé, un pistachillo ahí. Y el re es igual que el ne, que os he comentado antes. Vale, hacemos esto. Recordáis cómo era el otro, ¿no? Era así. Y se hacía ¡pum! Esto aquí. Ahora lo que hay que hacer en el re es rabito así para afuera, ¿vale? O sea que este es el y este es el re. Uy. Y para terminar el ro. El ro es también muy sencillo, porque este ya es un 3 literalmente al 100%, es un 3. Es exactamente igual que el ru, pero sin el pistachito. O sea que normalmente el ru y el ro se aprenden a la vez. Uno tiene pistachito y el otro no. Muy bien, y con esto ya solo nos quedan 3 más, ¿vale? La que nos faltan sería la W, pero en japonés solo existe wa y wo.
El wa, además, es igual que los que hemos estado viendo ya. Es igual que el re y que el ne, solo que esta vez para adentro. O sea que tenemos 3 hiraganas que son prácticamente iguales y que tenéis que tener cuidado. El ne, el re y el wa. Voy a ponerlo aquí también. Uy. Wa. En japonés no existe Wii. En japonés, aunque tenemos la consola Wii, no existe Wii, el sonido Wii en japonés. No existe tampoco Wu y no existe tampoco We. No existe ni Wii, ni We, ni Wo. Madre mía, qué lío. Si Wo sí. Ni Wii, ni We, ni Wu. Lo que sí existe es Wo. Wo sí. 1, 2, 3. ¿Ven? O sea, es una cosa muy rara, la verdad. Porque esto así es como si fuese una especie de chi, podemos decir, y luego le metemos una C de nuestro idioma debajo. Muy importante, no existe ni una sola palabra en el idioma japonés que lleve wo. Este hiragana no lo vais a ver jamás en una palabra en japonés. Entonces ahora diréis, entonces ¿para qué nos lo estamos aprendiendo? Porque sí que existe una partícula que se usa muchísimo, prácticamente todas las frases vamos a usarla, que es el wo. O sea que esto realmente solo lo vamos a conocer como la partícula wo. Y ya solo nos falta una cosa que os voy a poner aquí en medio por poner en algún sitio, pero es la N. Sí, una consonante sola, la N. La N es el único sonido en japonés que existe suelto, sin sílaba. Nadie sabe por qué, pero aquí la tenemos. ¿Vale? Es una especie de H. Yo la recordaba como en nuestro románico un H, ¿no? Yo las H's las hago así en nuestro idioma, ¿no? Para escribir hola. Pues es muy parecido. Pues la N, vamos a ponerla aquí especial, ¿vale? Para que no se olvide, es la única que queda suelta, que existe, y con esto, chicos, acabamos de aprender el 100% del hiragana en un solo día. No es así. Supongo que quizá alguno ya se ha dado cuenta de, pero Racia, aquí faltan muchas cosas, ¿no? No tienen babibubebo, no tienen papipupepo, no tienen zazizudezo, no sé, cosas así. Sí, tienen todo eso, pero con los hiraganas que ya tenemos, o sea, ya con esto ya tenemos el 100% de la escritura japonesa. Lo único que vamos a necesitar ahora es poner comillas. Vale. Ya veréis qué curioso. Las As no hay que hacer nada. Con las Ks, si a cada sonido le ponemos comillas, las Ks se convierten en gas, o sea, en Gs. Por ejemplo, K con 2 palitos. Vamos a poner aquí los 2 palitos. Con 2 palitos esto ya no se lee K, se lee Ga. El Ki que hemos hecho antes, con 2 palitos, se convierte en Gi. No en Ji, ¿vale? Eso sería esto, eso es Ji, ¿no? Gi. En japonés la G siempre es Gakigukeko. ¿Vale? Lo mismo. El Q con 2 palillos se convierte en Gu. El que con 2 palillos se convertiría en Ge. Y el Ko con 2 palillos se convertiría en Go. Siguiente, las S. Las S con 2 palillos se convierten en Zetas, pero pronunciadas de forma diferente a como las pronunciamos nosotros en japonés, en español. Sa, por ejemplo, con 2 comillas se convierte en za. Si lo escribiésemos en nuestro románico diríamos za, pero en pronunciación japonesa no es za, es za. ¿Vale? Esto es de las pocas cosas que sí que son totalmente diferentes, que nosotros no tenemos una pronunciación de za como tal. Es como si fuese una T, una S y una A, casi za, ¿vale? Para que lo entendáis. Za. Es que no sé cómo... No hay ninguna forma de decir, es igual que tal cosa, ¿vale? Es za, za. Os irá saliendo sobre la marcha. Por ejemplo, pues eso, el su con comillas se convierte en zu, el se con comillas ze, el so con comillas zo. Y muy importante, el si con comillas. Si recordáis, hemos dicho que esto no era
sí, sino era shi. Entonces con comillas también se convierte en algo diferente. Se convierte en yi. ¿Vale? Shi con comillas no es zi, eso no existe en japonés tampoco, sino que es yi. ¿Vale? Como si nosotros dijésemos yi. Como el mismo yayi, yuye, yo podemos decir, pues yi. Y esto además se usa muchísimo, o sea que esto lo vamos a ver muchísimas veces, o sea que recordadlo que es importante. ¿Vale? Los demás sí, el su, el se y el so, como he dicho con comillas, tsa, tsu, tsu, tso, se. Siguiente, las tes. Las tes con comillas se convierten en des. De dedo. ¿Vale? Entonces, ta con comillas se convierte en da. Te con comillas se convierte en de. To con comillas se convierte en do. Pero tenemos dos raros, ¿verdad? Hemos dicho que no existía ti, sino que era chi. Pues chi con comillas también se lee yi, ¿vale? Se lee exactamente igual que esto. Estas dos se leen igual, se leen yi. Pero esta podéis olvidarla totalmente, porque no la vais a ver prácticamente jamás. Siempre el yi japonés es este. Siempre, en el 99% de los casos. Yo solo conozco una o como mucho dos palabras en toda la vida que usasen este. Y no creo que las veáis jamás, o sea que podéis olvidarlo, ¿vale? Sabed que existe y sabed que se lee así, pero no hace falta que recordéis mucho de ello. Y el tsu con comillas se convierte en z. La verdad es que es muy raro y difícil de pronunciar porque se pronuncia prácticamente igual para nosotros, que nosotros no tenemos el sonido tsu. Es un z un poquito diferente al tsu, pero es prácticamente igual. Y tampoco se ve prácticamente jamás, ¿vale? También podéis estar tranquilos porque un tsu con comillas lo vais a ver solo en una o dos palabras en la vida. Y se pronuncia prácticamente igual, por ello no hay que pensarlo demasiado. Seguimos. Las n's no tienen con comillas nada de nada, no existen n's con comillas. Esta sí es importante. Las h's con comillas se convierten en b's, ¿vale? O sea que ha con comillas se convierte en ba, hi con comillas se convierte en bi, fu con comillas, aunque fu es diferente, no es hu, pero fu con comillas se lee bu, ese no tiene ninguna peculiaridad, ¿vale? Y be y bo lo mismo, ¿vale? O sea que estas no tienen demasiado secreto, solo recordar que con comillas son b. Y aquí llega lo importante, interesante. Resulta que para la columna del ja existe también otro formato más que es circulito. Circulito. Vamos a hacer otra vez un ja. Un ja con circulito se convierte en pa. ¿Vale? Y un ge con circulito se convierte en pe. Y un fu con circulito se convierte en pu. ¿Vale? O sea que este tiene dos formatos. Solo con saberse el haki fujejo, ya os sabéis también el babi buedo y el pape pipo pu. Es perfecto y súper fácil. Las M's no tienen nada, las Y's tampoco y las R's tampoco. O sea que acabamos de terminar el 100%. Ahora sí que sí. Ya no hay nada más. Con esto son todos los sonidos que existen. O sea que hay algún sonido que no existe en japonés. Por ejemplo, no existen las Cs de casa, ¿vale? Ellos usan K, kaki, kokego, pero nunca existirá una C. No existen las Vs, por ejemplo, ¿vale? Las Vs son el equivalente a la B, digamos, para el japonés. Y yo creo que no me queda ninguna otra, ¿no? Bueno, sí que quedan unos pocos sonidos más, que son los que os voy a explicar ahora a continuación. Resulta que se pueden crear más sonidos con un truquillo, que es con el ya, yu, yo pequeñitos, ¿vale? Se pueden hacer en versión pequeñita con la columna del sí, o sea, de estos. Bueno, realmente con este, con este, con este, con este, sí, con todos. Con todos estos que os acabo de marcar, si les añadimos a la vez también
el ya, el yu y el yo, podemos crear nuevos sonidos conjuntos. Empezamos con el primero, ki. Voy a borraros esta parte de aquí también, como esto ya lo tenéis, para tener más espacio. Ki más ya pequeño. Me ha salido como no se debe de hacer, pero ya os he dicho que cuando lo escriba sin pensar me va a salir así. Esto es ki más ya. No se le quilla, sino kia. ¿Vale? Acabamos de convertir el sonido que sería kia. ¿Vale? O sea que ya podéis estar imaginando, ¿no? Si en vez de hacer esto hacemos con el yo, pues esto se convierte en kyo. Y si lo hacemos con el yu pequeño, se convierte en kyu. ¿Vale? Pues esta es la nueva forma de crear unos cuantos sonidos más. Hay muchas palabras en japonés que se leen kia, lo que sea, kyo. Por ejemplo, hoy, decir hoy en japonés es kyo. O sea, se usa esto, kyo, o sea, se va con una u más, que ahora también os explico esto. Kyo. O sea que esto es bastante importante. Siguiente. Shi. Este es diferente. Shi. Con un ya pequeño, hemos hecho shi más ya. Esto se convierte en sha. Es la forma de hacer los sonidos que no existían. La forma shi con todos los demás. Sha. También podemos hacerlo con el yo. Y entonces esto se convierte en sho. Y también puede existir, por ejemplo, no, por supuesto, shu. ¿Vale? Ya, yu, yo pequeños, con el shi se convierten en sha, sho y shu, ¿vale? Hay muchas palabras que usan sho lo que sea, shu lo que sea, sha lo que sea, muchísimas, o sea que es muy importante recordarlo. Y otra cosa también muy importante, si en vez de ser un shi es un yi con las comillas, pues esto se convierte en ya, ¿vale? No en el ya que hemos visto antes con este solo, esto se leería ya, pero esto es ya. Este es otro de los infiernos personales que tenemos con el idioma, porque para nosotros suena prácticamente igual un ya que el otro ya, pero para los japoneses es muy diferente. Entonces hay algunas palabras que van a escribirse solo con este ya en grande y algunas con el ya así. Lo mismo, esto será yo y esto será yu. Si le ponemos las comillas, no lo he dicho en el anterior, pero lo mismo, el ki con comillas más un ya pequeño se va a convertir en ya, o sea, con g, ya, ya, yogu. Esto ya es una especie de puzzle, vas uniendo unas con otras para ir construyendo letras nuevas, ¿no? Lo mismo, como podréis estar imaginando, el chi más un ya pequeño se convierte en cha. Esta es la forma de hacer también el sonido cha. Lo mismo con el o se convierte en cho y con el u chu. O sea que también tenemos sonido cha, cho, chu. En japonés lo que no tenemos es che, ¿vale? Che no existe. Che es un sonido que no existe en japonés. Al igual que tampoco existe she, ¿vale? Ni she ni che con la e no suelen existir. Porque no existe un ye, ya no. Antiguamente se usaba, pero ya no. O sea que cha es una palabra japonesa. Ocha, cha es té, el té verde. El famoso té japonés se lee cha, exactamente así. Ni. Un ni más un ya pequeño. Acabamos de hacer la onomatopeya de los gatos. Ña. Ña. Ni más un ya pequeño. Ña. Con o sería ño y con yu sería ñu. ¿Vale? Ño y ñu no se suelen usar mucho, pero ña, solo con tenerla ya en la onomatopeya de gatos, pues ya sabes que se va a ver de vez en cuando. Hi. Hi con el ya pequeño, pues se convierten en hya. Hya, por ejemplo, hyaku, que significa 100. Con el yo, pues por supuesto que se convierten en hyo. Hyo. Y con el yu, hyu, ¿vale? Y lo mismo que hemos dicho antes, si le ponemos comillas, pues esto se convierte en pio. Y si le ponemos un circulito, esto se convierte en pio, ¿vale? Y ya solo nos queda uno, y con esto sí terminamos al fin el mega 100% del hiragana. Ri. Más un ya se convierte en ria. Ria.
Con un yo pequeño sería ryo y con un yu pequeño sería ryu. Como ryu, así alargado, que significa dragón. Y ahora que he dicho lo de alargado, pues mira, voy a usar exactamente esta palabra para explicaros lo siguiente. Ryu. En japonés, en el hiragana, hay muchas veces que la U se alarga. Muchas palabras que alargan la U. Y eso se hace, bueno, en este caso a lo mejor no es tan buen ejemplo, ahora os digo otro, añadiendo siempre otra U. Ryu, dragón, no se dice Ryu, se dice Ryu. Antes os he dicho hace un segundo Kyo, que significa hoy. Kyo, ¿vale? Kyo. Pero no se pronuncia Kyo, sino Kyo, ¿vale? O sea que lo que quiero decir, por eso me he dado cuenta que el primer ejemplo no era bueno, es que no es que se alargue la U. Creo que estaba diciendo que se alargaba la U. Vale, lo he explicado mal, lo siento. Otra vez. Se alarga la vocal, se alarga una vocal. Se puede alargar cualquier vocal, pero escribiendo siempre la U, ¿vale? Puedes ir al final o podría ir entre medias. Otra palabra muy típica, aunque esta también va al final, pero es que es una que me sale ahora, es arigato, ¿vale? El famoso arigato, gracias, en japonés, arigato, escrito en japonés se escribe arigato, pero no se pronuncia arigato, se pronuncia arigato, se alarga la O, ¿vale? O sea que cuando veáis una U seguida de algo, casi siempre, no siempre, pero por lo general lo que hace es alargar la vocal anterior. Por ejemplo, un ejemplo de palabra que la tiene entre medias. Kyodai, kyodai, que significa hermanos, hermanos. Kyodai, ¿vale? Kyodai, no es kyodai, no se pronuncia la U, es kyodai, ¿vale? O sea que ya sabéis que la U se suele usar en japonés para alargar la vocal. Y ahora la siguiente, cómo alargar la consonante, o más bien dicho, cómo hacer doble consonante. Es con este de aquí, el tsu. Antes cuando os enseña el tsu os he dicho que era bastante importante y que lo íbamos a usar muchísimo por algo que os explicaría al final, pues ha llegado ese final. El tsu se usa para hacer lo que llamamos la doble consonante, o sea, hacer el sonido, por ejemplo, colegio. ¿Alguien sabe cómo se dice colegio en japonés? Colegio en japonés se dice gakko, gakko. Gakko. Mira, esta tiene el pack completo porque tiene también la U al final. ¿Qué he hecho? He puesto un tsu pequeño. Esto, como he dicho, sería ga. Si lo escribiésemos en nuestras letras, se escribiría así, con dos Ks. Gakko. El tsu pequeño lo que hace es alargar la siguiente consonante que viene. O sea que gakko, ¿vale? Esto no se diría gakko. Gakko estaría mal dicho, es gakko. Si queremos hacer una palabra que lleve una doble consonante, que irán saliendo un montón a lo largo de todos estos días, de todas estas lecciones, vamos a ir viéndolas sin parar y os vais a ir dando cuenta, y se nota bastante cuando la palabra pues es una palabra de doble consonante. Entonces vamos a usar el tsu pequeño. Pero por hoy creo que ya os he contado demasiado. La verdad es que se me ha hecho muy larga, mucho más larga de lo que pensaba esta primera lección, pero bueno, tomadlo como un regalo, la super primera lección mega larga. Luego normalmente para las siguientes haremos de unas 40-45 minutos más o menos. Creo que esta me ha durado más de una hora, pero bueno, ya digo, tomadla como un regalo. Y nada más. Ahora, antes de terminar, no, en cuanto esto se ponga negro, no estéis cerrando el vídeo ya y ¡ay, qué bien, ya terminaba! A descansar, ¿no? En el vídeo al final os dejo ejercicios para hacer, que es lo más importante de este primer nivel. Tenéis siempre, cada semana, os dejo ejercicios para que hagáis, hacerlos a mano, ¿vale? Nada de hacerlo en el ordenador, que a veces me lo hacéis en el ordenador, pues eso no tiene gracia. El plan es que practiquéis vosotros, escribidlos a mano y me los enviáis. Los escaneáis o bueno, podéis hacer una foto directamente mientras se vea bien. Lo importante es que me los enviéis a mi email, a este que estoy dejando aquí, pero bueno, lo pone en la página también. Y yo personalmente, en persona, os voy a corregir y os voy a enviar de nuevo la corrección y os voy a decir cualquier fallo que hayáis tenido o cualquier duda. Si tenéis cualquier duda de la lección, lo mismo, junto con los
ejercicios, pues me preguntáis las dudas que tenga. Oye, esto no me ha quedado muy claro, Raci. Oye, esto no lo has explicado bien. Lo que sea. Para eso estoy aquí. Y para eso hemos hecho esta academia online. Es online, pero estoy yo cerca de vosotros. Y eso es todo. Espero que os haya gustado esta primera lección. Ya digo, disfrutad de todos los ejercicios que vienen ahora. Mucho ánimo, mucha suerte. Y nos vemos en la lección número 2.